Esta es la cuarta y vencida. Acá vienen los casos raros de concurso preventivo. ¿Qué hacemos con el consor de concurso preventivo de quiebra? Los casos raros de sujetos concursables. ¿Qué hacemos con el consorcio de propiedad horizontal? Hoy no tenemos ninguna duda que el consorcio de propiedad horizontal es una persona jurídica. La doctrina civilista y de primerísimo nivel se mataba. Uno desde su humilde lugar decía, mira, nombre tiene, domicilio tiene, administrador tiene, órganos tiene, otorga poderes, es demandado habitualmente en causas laborales o fiscales. O sea, se porta totalmente como una persona jurídica y debe ser una persona jurídica. Medio rara, medio inusual, pero debe ser una persona jurídica. Hoy no hay ninguna duda porque el Código Civil y Comercial lo erige en tal lugar. Y es una persona jurídica de carácter privado, un sujeto ideal de carácter privado. Ergo, según la definición que analizamos del artículo 2, es un sujeto concursable. Ahora, este sujeto concursal o concursable tiene un problemita que es, ¿con qué patrimonio responde? Bueno, con, con las expensas. Las partes comunes no responden por las deudas. Una persona separada, con personalidad propia, diversa de los propietarios. Las partes propias del inmueble son de los propietarios, las partes comunes son de los propietarios, aunque las administre el consorcio. Así que el consorcio, mucho más que las expensas, y básicamente expensas que pudiera ser en un fondo extraordinario, no tiene. Esto alcanza. Además, si quebrara, se disuelve. Se liquida y se disuelve. ¿Cómo? ¿Cómo se liquida? Si yo no puedo ir sobre los bienes más que sobre las expensas. Exactamente que si no quebrara. Es una situación muy compleja. Algunos autores como Hayton y como Raspal, en nuestra especialidad, Miguel Raspal, sostienen con muy buen sentido que en realidad estamos ante una cosa rara, es algo así como una técnica necesaria, es decir, una persona jurídica necesaria. Tiene que estar, y entonces esto la colocaría fuera del régimen concursal. Es una de esas grandes dudas que existen, es por decir, no, en el caso de la duda debo darle la solución preventiva y lo que no puede es quebrar. Podría ser, la verdad que uno va construyendo en función de imaginación y ganas de hacer justicia, a veces le sale, a veces no le sale. Un caso muy parecido es la propiedad comunitaria de los pueblos originarios, porque es una propiedad imprescriptible, indivisible, fuera de comercio, es decir, es una propiedad destinada a preservar valores históricos y cuestiones ancestrales y demás que no pueden en modo alguno responder por las deudas que a su respecto se contrajeran. Así que es una situación muy compleja también. Esto se puede concursar. La forma de organización política de la comunidad de pueblo originario que administrara estas tierras está en condiciones de ser habido por un sujeto concursable, un sujeto concursal de los que describe la ley, o se nos fue de las manos. Parecería que se nos fue de las manos. Claro, nadie le va a dar crédito, ustedes me dicen, a un sujeto que la mayoría de su patrimonio está fuera de comercio, y no es necesariamente cierto, porque el Estado Nacional y los Estados provinciales están combinados por la Constitución a asistirlos. Demasiados siglos de macanas desde el poder central y de los poderes locales como para que nuestra Constitución Federal no nos invite a colaborar y promoverlos y demás, o sea que podría haber créditos de origen estatal. Es un tema delicado y complejo que no tiene solución, por lo menos en el ámbito del análisis de los sujetos concursales. Un tema muy divertido, muy interesante, es el del fideicomiso. Los fideicomisos empezaron casi tímidamente como un mecanismo que servía para construir inmuebles de un modo más interesante que poniendo el terreno en una sociedad anónima, funcionando como un modo de obtener crédito, de acumular capitales. Empezaron con la buena onda que tenía el mundo creado en derredor del consenso de Washington, que es cuando se hicieron, es decir, estaban muy de moda los negocios de carácter privado y esto del fideicomiso sonaba muy bonito. La verdad que el fideicomiso
lentamente empezó a usarse para todo, muchas veces para mal. Como muchas veces las sociedades anónimas, los fideicomisos fueron mecanismos para violar los derechos de los futuros acreedores concursales o de la futura excónyuge cuando había algún divorcio in pectore. Pero bueno, esto pasa con todos los instrumentos, que pueden ser buenos o malos según quien lo use. Lo que pasa es que los fideicomisos actúan totalmente como si fueran un sujeto. Actúan totalmente como si fueran un sujeto, tiene nombre, no tiene patrimonio, el patrimonio está en cabeza del fiduciario, pero como el fiduciario tiene dos patrimonios, el propio de él y el del fideicomiso, la verdad que se ve más como un tema registral que como una cuestión dirimente. El patrimonio del fideicomiso es el que está en cabeza del fiduciario, tienen empleados, celebran contratos, incumplen obligaciones, no cumplen con el deber de prevención de daños, es decir, la verdad que uno los ve muy como una persona, aunque no lo son. No lo son, no son un sujeto en los términos que dedicamos en la primera de estas exposiciones, ni mucho menos. Los fideicomisos son un objeto, son un contrato. Hay una persona humana que realiza por ellos todas las operaciones, que es el fiduciario. Consecuentemente, cuando un fideicomiso fracasa, antes se lo liquidaba según sus propias reglas, hoy el artículo 1687 del Código Civil dice que el juez le aplica en lo pertinente las normas de la ley de concursos. Y en lo pertinente puede ser procesalmente, y entonces abre un periodo de verificación, donde se pueden impugnar o observar los pedidos verificatorios, donde dicta un auto verificatorio, donde abre la posibilidad de una revisión. Es decir, hasta acá obviamente traba inhibiciones generales al modo de los concursos. ¿Puede dejar que ofrezca un concordato? No, obviamente que no, solamente de modo liquidatorio, porque está pensado para liquidar, pero en el marco de la liquidación me aparecen con conformidades y avenimientos de tengo la liquidación y salvo la historia, y sí, parecería que sí, es decir, hay toda una serie de circunstancias que demuestran que al fideicomiso se le pueden aplicar con mucho éxito las figuras concursales pese a no ser sujeto. En Colombia y en Venezuela expresamente se le pueden aplicar los mecanismos concursales a los patrimonios autónomos de afectación, es decir, a los fideicomisos. No hay mucha duda sobre ese particular y seguramente hacia eso vamos a ir avanzando, tal vez lentamente, pero vamos a llegar. El último supuesto referido a los sujetos tiene que ver con algo que siempre fue un orgullo nuestro, un orgullo de la dogmática argentina. Nosotros teníamos una sola forma de concursarse para todo el mundo y creíamos que esto era muy bueno. Habíamos alcanzado el máximo de la sofisticación y de la simplificación al usar el mismo mecanismo para la pobre señora que vende botones y cierre relámpago a la vuelta de la esquina hace 40 años y que ese negocio ya no le da más porque no soporta la competencia de los supermercados y para multinacionales de altísimo nivel. Yo me acuerdo y siempre lo rememoro como un homenaje en un congreso ya en la década del 80 en la Universidad de Buenos Aires, pero organizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en la que el profesor Eduardo Xavier Dubois Pater enfrentó solito frente a todos los otros que lo querían matar a una sala proponiendo que hubiera un pequeño concurso. Y lo miraban como que si fuera un cavernícola que quería volver a la 11.7.19 y don Eduardo estaba viendo claramente la insuficiencia del sistema de entrada única. Si nosotros tenemos que tener diversos concursos. En el modelo internacional más conocido, que es el Bankruptcy Code, hay concursos para los granjeros que producen más de X cantidad de plata, para las municipalidades, para las compañías ferroviarias, es decir, hay concursos según las necesidades. Y la verdad que es cierto, es decir, la doctrina italiana, por ejemplo, en el 1900 se realizaba de que hubiera concursos de más de 11, 12 acreedores, y nosotros llegamos a tener en el Hogar Obrero un concurso de 146.000 acreedores. Bueno, podríamos tener uno solo con normas que les permitan a los jueces adaptarlos según el caso, que es lo que terminan haciendo los jueces pretorianamente. Pero sería muy bueno que tuviéramos un verdadero pequeño concurso. Hubo un proyecto muy interesante en ese sentido, que no sé si conserva, si llegó a tener estado parlamentario, impulsado por alguna comisión que trabajaba en el Ministerio de Justicia. El problema es que ahí se nos mezcló con el concurso del consumidor y creo que es un error.
Nosotros deberíamos tener concursos en distintos tamaños, efectivamente de distintos tamaños, y entonces tener uno para el megaconcurso, con facultades especiales de los jueces, con sindicaturas plurales, como ocurre, con modos de unificación de plazos, con mecanismos que permitan que de un concurso al otro, si hubiera pluralidad de sujetos por ser un grupo económico, se simplifiquen las decisiones y se comuniquen. Deberíamos tener un modelo básico que se parezca tal vez a lo que nosotros hoy llamamos pequeño concurso, y deberíamos tener un concurso pequeñísimo, que fuera una, dos audiencias, menos informes escritos y más cuestiones rendidas en la audiencia oral explicando el síndico que se designe si el deudor tiene lo que dice tener, debe lo que dice deber, y sugiriendo hasta el propio síndico cuál sería el modo de salvarse. Muy distinto es el caso de los consumidores. El consumidor es un deudor muy particular del cual obviamente no voy a hablar en esta charla, pero que tiene mucho que ver con un fenómeno que lo coloca en una situación distinta de cualquier persona que celebra actos jurídicos con intención, discernimiento y libertad. No digo que esté privado de su libertad o de su discernimiento, pero hay algún grado de debilitamiento psíquico manejado desde grandes empresas que han hecho los cálculos actuariales, les demuestra que lo que les conviene vender son formas de financiación que parecen muy generosas, que a la quinta cuota ya recuperaron la inversión y de antes todo ganancia, y saben que todas se caen en la cuota 15 o en la cuota 18, pero no importa, porque lo importante es ganar, y entonces convencen a la gente que lo importante no es ser, sino tener. Es decir, eso que temía Heidegger de que el ser huyera y fuera reemplazado por el tener se ha hecho realidad. O sea, vivimos en ese mundo terrible que soñó Discépolo y que describió también en Cambalache, y en ese mundo lo importante es parecer, venir a figurar. Buenas, vengo a figurar, deberían decir muchas personas dispuestas a hacer como que pueden lo que no pueden, que están dispuestas a frustrar su proyecto de vida de ahí en adelante, pero eso sí, se dieron algún gusto, que no miden las consecuencias, que si sale a trabajar una segunda persona, instantáneamente duplican el consumo, con lo cual no tienen ningún posibilidad de recuperarse seriamente, que abusan de los códigos de descuento, como ocurre en muchas provincias, y esto termina con la separación del agente estatal que por tener electrodomésticos terminó quedándose sin trabajo, y básicamente por la impronta de las tarjetas de crédito, que al hacer tan sencillo el consumo lo potencian infinitamente. Esto es meramente anecdótico, pero hasta hace unos años las tarjetas de crédito tenían 18 números en 3 series de 6. Y a mí siempre me asustó la idea de San Juan, viejito, en una cueva, en una isla en Grecia, frente a lo que hoy es Turquía, viendo el apocalipsis y diciendo que el número de la bestia era el 666 y que nadie podría comprar y vender si no llevara ese número en la frente y en la mano. Es un problema como para analizar, pero digo, el consumidor no se agota en leyes, el tratamiento del consumidor que se coloca a sí mismo en situación de insolvencia no se agota con las leyes concursales, requiere de más, requiere de educación, requiere de políticas activas. Es algo que seguramente, aunque más no sea a título complementario, será explicado en este curso, porque ustedes tienen una suerte. Si hay alguien que sabe de eso que se llama derecho consumeril, vinculándolo de modo espectacular con el tradicional derecho mercantil y con el derecho de las quiebras, es el promotor de este curso, que es el doctor Jungen Bass. Así que de ahí en adelante la posta se la paso a él. Muchas gracias.